A 7 meses de las internas, hoy vamos a hablar justamente de la interna del Partido Nacional, que ya hay 4 candidaturas proclamadas. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Bienvenido, Valeria? ¿qué Humberto? tal, Eduardo? ¿Cómo están? Bien. Bueno, sí, hay 4 candidaturas que ya están en carrera, ¿no? Está claramente Álvaro Delgado, que anunció hace pocos días que efectivamente iba a ser candidato, cuando era claramente el candidato natural que se había perfilado, digamos, desde que asumió este gobierno en adelante. Laura Raffo, ya hace unos meses que lanzó su candidatura, bueno, en un proyecto que se inicia, digamos, en enero desde el herrerismo. Después vamos a repasar un poquito estos cambios que hubo, que termina derivando en estos apoyos. Pero Álvaro Delgado, inicialmente desde Aire Fresco, del sector propio de la calle Pou, con un apoyo de centro, una agrupación que surge desde Alianza Nacional. Laura Raffo conformando el grupo Sumar, fundamentalmente a partir del herrerismo y también de una parte de Alianza Nacional. Aparece Gandini con el Movimiento por la Patria, y a Filiola, que es otro de los candidatos que está en la oferta, por lo menos que él se ha proclamado. Y tenemos 2 incógnitas importantes. La primera es qué hace Sartori, porque no se ha definido ni por ser candidato ni por no serlo, ni tampoco por aproximarse a apoyar alguna de las candidaturas. Porque de hecho, lo más próximo que hubo a un acuerdo en las últimas semanas fue un acuerdo anunciado con Beatriz Argimón, pero a los pocos días Beatriz Argimón ratifica el apoyo a la candidatura de Delgado. Es decir, era un acuerdo más político, digamos, de algún acuerdo de colaboración y no de apoyo a candidatura. Y queda también por definir qué hace lo que ahora se llama Espacio País, que es la conformación que se realiza entre Mejor País, donde liderado por Antía y Botana, y Javier García con la 40. Ahí todavía está en definición si van con una candidatura propia o si hay algún apoyo a otra de las candidaturas. Básicamente la posibilidad es apoyarla de Delgado o no apoyarla, digamos, o largar candidatura propia. El ministro de Defensa había dicho en un almuerzo de ADM, o había dado a entender de que se iba a presentar a proclamar como precandidato, pero es verdad que no han surgido novedades. Bueno, efectivamente hay dentro del propio espacio visiones distintas sobre cuál es la mejor estrategia, es decir, si ir con una candidatura propia, si apoyar a otro, e incluso hasta sentimientos, digamos, de pertenencia política y personales también, digamos, de qué proximidad hay para apoyar a una candidatura o lanzar la candidatura propia. Lo que sí se nota que ha habido un cambio muy grande durante este periodo de gobierno del doctor Lacalle Pou en lo que históricamente uno veía siempre dentro del Partido Nacional. Es más, para la última elección cobraba mucha fuerza aquello de que ciertos intendentes, ciertos caudillos de determinados lugares del interior se unían de alguna manera como para tener un polo fuerte, una pata fuerte del Partido Nacional, digamos, en el interior del país. Esto se ha fragmentado, se ha diluido mucho, no teniendo por lo menos a esos caudillos, a esos hombres de cada una de sus comarcas encabezando o llevando adelante un movimiento. Bueno, sí, está ese espacio que se llamó Mejor País, que encabezó Antía, que estaban muchos intendentes, que es interesante porque hay un proceso que arranca entre el 2014, 2015 en realidad, después de las elecciones departamentales, que el Partido Nacional tiene 12 intendencias, 8 del sector de Alianza Nacional y 4 del sector de la calle Pou de Aire Fresco. Luego de ese proceso se separan el grupo de intendentes, se llamó, ¿no? Lo que era Mejor País, justamente en esa visión desde el interior, conformando eso y llevando una candidatura propia en 2019 a las internas, que fue Enrique Antía. Ese fue, digamos, un proceso que se va dando en alianza, ¿no? Desde el 2019 en adelante, o 2020 en adelante, se produce otro fenómeno. Y hay varios que producen movimientos. El primero, el sector que apoyaba la candidatura de Luis Lacalle Pou en las internas era el sector Todos. El sector Todos era una agrupación de 3 grandes sectores. Aire Fresco, conocido como la 404, que es la propia de Luis Lacalle Pou. La 40, que es la que hablamos de Javier García, y el herrerismo, que es Luis Lacalle Herrera, Heber, Penades también en su momento, ¿no? Es decir, bueno, esa era la estructura que apoyaba la candidatura de Luis Lacalle Pou.
Vamos a ver los movimientos de ese grupo para no mezclar tanto. Bien. De ese grupo se dividieron en 3. Aire Fresco apoya a Delgado. La 40 hace el acuerdo con Mejor País, generando Espacio País, que era el Espacio 40 más Mejor País, conforman Espacio País, que no tiene definición. Y el herrerismo lanza la candidatura de Laura Raffo en enero, febrero, es cuando se va anunciando esa posibilidad. Sí. Entonces, ese grupo que apoyó a la calle Pou a la presidencia se divide inicialmente en 3. Falta ver qué pasa con la lista 40 si termina apoyando a Delgado. Alianza Nacional tuvo un desprendimiento, primero del grupo de intendentes previo a 2020, del 2020 en adelante hay un desprendimiento, primero con Larrañaga en vida, de Jorge Gandini, que abre por la patria, saliendo de Alianza Nacional y ahora con su candidatura. Y luego, Alianza Nacional se divide en 2. Un grupo que apoya a Delgado, que conforman de centro, y Alianza Nacional en sí apoya la candidatura de Raffo, ¿no? Es decir, una serie de divisiones que se van dando que reconfiguran la interna. La otra beta interesante de lo que tú planteabas es, una es la beta Montevideo Interior, si queremos, o la pata del interior, y otras son las corrientes históricas de herrerismo, wilsonismo del último tiempo. Bueno, esas corrientes que siguieron expresadas en 2019, hoy aparecen desdibujadas, porque cada una de las candidaturas están reivindicando el herrerismo y el wilsonismo simultáneamente. Esto que decíamos, hay un desprendimiento de Alianza Nacional de centro, además, ubicándose hasta ideológicamente y levantando bandera del wilsonismo, que apoya a Delgado. Alianza Nacional, que era el sector wilsonista, se apoya a Raffo. Que es el herrerismo, y apoya al herrerismo. Y una parte de ese wilsonismo es lo que reivindica Jorge Gandini. Claro. Entonces, está, digamos, licuado de alguna forma todo ese posicionamiento. Tenemos poco tiempo, pero ¿qué se puede esperar ante este escenario que vos planteás? Bueno, inicialmente hay un candidato que aparece como favorito, como liderando, que es Delgado, es decir, cualquier encuesta está posicionado eso, es el candidato natural del continuismo. En la otra beta que decíamos, bueno, hay mucho de la mezcla entre herrerismo y wilsonismo apoyando figuras, lo otro es la figura de Luis Lacalle Pou. Claro. Todos van a tratar de acercarse a la figura. Nadie va a ir en contra de esa figura. El tema es, quien aparece naturalmente es Delgado. Quien aparece con algunos matices, sobre todo desde el punto de vista económico, es Raffo. Y quien aparece con un matiz un poco distinto, un poco más alejado de la figura de Luis Lacalle Pou, pero manteniendo, digamos, de alguna forma acercarse a la figura, pero no a toda la política, y reivindicando el wilsonismo, es Gandini. Y la Filiola tiene una agenda propia, ¿no? Es decir, una más vinculada a temas de derechos y de contra la despenalización del aborto. Es decir, hay toda una línea que es distinta, ¿no? Entonces, por ahí aparece un poco el panorama inicialmente, faltando mucho, todavía estamos a 7 meses. Sí, te iba a decir. Muy apurados también en los tiempos de todos lados, ¿no? Bueno, Eduardo, vamos a seguir porque además hay que ver también cómo impacta la gestión del gobierno también en estas candidaturas, pero por hoy lo dejamos y te convocamos en otro momento para hablar de eso también. Por supuesto. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.